Estrenos de la semana, porque hoy es jueves, claro, también tenemos algunos títulos importantes deportivos, pero antes estamos con Rafael Briano en el último jueves del 2014, por lo menos para Colby HD y Mañana Mejor. Rafa, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo ¿Todo andan? bien? Bien. Colorcito, ese colorcito denota que venís de un país cafetero, me parece, ¿no? Es verdad, tuvimos 10 días de vacaciones con mi mujer y mi hija en Colombia y la pasamos muy bien. De eso vamos a hablar, pero antes hablamos de Uruguay. Hay novedades. Exactamente, el domingo pasado se realizó la segunda vuelta electoral, pasó lo que se sabía que iba a pasar, ganó Tabaré Vázquez con el 53% de los votos. Bien. Así que va a volver a ser presidente después del gobierno de Pepe Mujica. Antes había estado Tabaré Vázquez. Qué criticado fue Pepe Mujica, ¿eh? Qué criticado. No, a través de las redes sociales, por algunos dichos. Bueno, siempre, ¿no? ¿Qué sé yo? Ya sabemos cómo siempre tiene esas frases que o son muy lindas o son fuera de lugar. Muy extremistas. Tienen más de las lindas que de las fuera de lugar. Sí. Y el vicepresidente de Tabaré Vázquez es un histórico de la guerrilla uruguaya, un apellido histórico. Estábamos hablando justamente de eso. Es el hijo de uno de los fundadores de Tucumano. Exactamente. Sendik. Así que vamos a ver cómo le va en esta segunda experiencia como presidente a Tabaré Vázquez. Y bueno, ganó el 53% de los votos, habla de un respaldo bastante amplio, y en las legislativas le fue mejor de lo que se pensaba, así que va a tener un congreso más afín para tener algunas reformas por ahí más amplias. Bien. Bueno, ¿y qué va a pasar con Uruguay? ¿Cómo lo ves después de estas elecciones? ¿Lo ves bien parado, bien posicionado? ¿Va a tener buen futuro, buen 2015? Bueno, es muy reciente todo, ¿no? Todavía falta que asuma. En realidad lo que plantea el hecho de que Tabaré sea elegido es una continuidad de una política, como decía antes, ya son 10 años de Frente Amplio y va a haber 5 años más de Frente Amplio. Cosa que desde la vuelta de la democracia no había ocurrido, que haya 3 mandatos de un mismo partido. Porque había ganado los colorados, habían ganado los blancos, pero no había 3 mandatos seguidos de un mismo color político. Que ahora ya es solamente una elección, no hay reelección. No hay reelección. Hay un periodo solamente. Inclusive hay una cosa que había escuchado, lo escuché en estos días, que el presidente no puede hacer campaña política. El presidente no puede hacer campaña política. Por más que pertenece a un partido político, de hecho su partido ganó las elecciones. Fue acusado Pepe Mujica de no cumplir esta norma porque habló bien del Frente Amplio. Bueno, supuestamente tiene que ser presidente. En las elecciones tiene que ser presidente, es decir, no participar. Mira vos, bueno, no es un dato menor. Tenemos más novedades, nos vamos a Colombia, de donde viniste de vacaciones. ¿Cómo encontraste Colombia? Bueno, qué sé yo, la verdad que cuando uno va de turista tiene una visión bastante particular sobre todo el país. Color de rosa. Claro, y estuve en esos lugares que uno se encapsula y está fuera de la realidad todos los días. Así que un análisis político a partir de lo que viví en un all inclusive sería una ridiculez total. Seguramente. Ni siquiera leí los diarios, así que estuve bastante aislado de la política. Pero la gente... Te rozaste, imagino, diariamente con la gente y también compartiste otra cultura, ¿no? Bueno, hay una cosa muy particular. Yo a Colombia fui 2 veces, ¿no? Y Colombia es un país como... Este es mi punto muy particular, ¿no? Sí. Pocos días, ¿no? Pero es que hay una normalidad y una cordialidad, pero por debajo de ello hay un sustrato muy feo de un conflicto civil que tiene ya 50, 60 años. ¿A qué voy? Por un lado, una gran normalidad institucional, de elecciones, alternancia política, partidos políticos, pero por otro lado, desde el año 60, desde los 60, las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y otros grupos guerrilleros, el ELN, antes el M19. El M19. Digamos, es un país que desde los últimos 60 años ha tenido guerra civil, conflictos armados, luchas fratricidas, digamos, con todo lo que eso significa. Entonces es esa mezcla entre cordialidad, fraternidad, de que todo está bien, y por otro lado hay regiones donde el Estado ni siquiera tiene presencia, o tiene presencia y está... hay territorios liberados por la FARC. Exactamente, donde el Estado, que lo que define un Estado es, según Weber, un sociólogo muy conocido, el monopolio de la violencia física legítima. Bueno, en Colombia hay varias zonas del territorio, un 20 o un 30% de un país muy grande, en el cual el Estado no tiene el monopolio de la violencia física legítima. Es muy extraño eso. Digamos, no que haya una guerrilla, todos los países latinoamericanos han tenido ese tema, pero que se perpetúe durante 50 o 60 años y que todavía al día de hoy el gobierno colombiano no haya podido terminar con la guerra civil, está hablando de un tema muy específico de Colombia, muy distintivo. Y quería hablar muy poquito de eso, porque esta guerra civil que desangra al país
Ha costado ya alrededor de 200.000 muertos, millones de desplazados. Colombia es uno de los países con más refugiados, por más que no se habla, hablamos de refugiados en Siria, en Afganistán, en Irak. En Latinoamérica, Colombia es el país con más refugiados. Un dato importante. O sea, gente que ha tenido que irse de sus lugares, de sus hogares, buscando otro país para que no lo asesinen. No o huyendo, digamos, dentro de Colombia hay ciudades donde hay cientos de miles de refugiados de las zonas de conflicto. Cartagena es uno de ellos, ¿no? Medellín también. Han huido de los lugares donde hay guerra entre los paramilitares, la FARC y el ejército. Bueno, nosotros vemos en nuestro país, pero creo que Colombia está bastante complicado en ese sentido. Es un tema social muy preocupante. Es preocupante. Y de hace años que viene. Hace años. Y lo bueno, hay como un atisbo de esperanza en el sentido de que el gobierno de Santos hace 2 años que empezó tratativas de paz con la FARC. En La Habana actúan como mediador Cuba y Noruega. Sí. Y han avanzado en algunos puntos, sobre 6 puntos de discusión, ya hay 3 en los cuales se han puesto de acuerdo. Uno de ellos es la cuestión agraria, que es la base de esta guerra civil, ¿no? El campesinado, los desplazados, el poder de los terratenientes. Y es un país extremadamente injusto, Colombia. En un continente muy injusto, Colombia es uno de los más injustos. ¿Qué pasó? Ahí sí, estando en Colombia, en ese lugar, en esa cápsula, hubo una noticia que fue como una bomba. Un domingo de noviembre, no recuerdo bien exactamente, creo que el 16, no me acuerdo, fue secuestrado un general del ejército, la máxima autoridad secuestrada por la FARC en los últimos años, el general Alzate. ¿Cuáles fueron las circunstancias en las cuales fue secuestrado? Es muy extraño todo, ¿no? Es el comandante de la Fuerza Titán, creada hace muy pocos meses, es de coordinación de la Fuerza Aérea, la Marina y el Ejército. General, encargado de esas tareas, se internó, vestido de civil, con 2 soldados y una abogada de derechos humanos en una zona controlada por la FARC. Fue muy criticado porque no cumplió ningún protocolo de seguridad, ninguno. Casi que fue a meter la cabeza en la boca del lobo. Sí, exactamente, exactamente. En el medio de las tratativas de paz, que no significa que haya una tregua. El conflicto sigue. Seguramente. Hay tratativas de paz. Entonces fue secuestrado. La FARC decían que había sido retenido, no secuestrado. Había una discusión semántica sobre eso. Lo importante es que no podía volver a su casa y que era un general del ejército. No es un tema menor. Decían que para desplazarse un general en una zona de operaciones tiene que tener por lo menos 80 soldados. 80. Tenía 2, iba vestido con pantalones cortos en una zona selvática y fue secuestrado. ¿Qué pasó? Santos, el presidente, suspendió automáticamente las conversaciones de paz. Dijo, bueno, lo de La Habana queda en suspenso, no se puede seguir en tratativas con la FARC si la FARC secuestran a un general. Lo liberaron este domingo. Gracias a la ayuda de Noruega y Cuba, lo liberaron y ayer se reanudaron las conversaciones de paz. Alzate pidió su baja en el ejército. Ayer. Lo que nunca sabremos, o que es muy difícil de dilucidar, realmente qué estaba haciendo Alzate en esas circunstancias. ¿Qué fue a hacer? Un general, aparte un experto en inteligencia. Sí. Eso no lo hace de ingenuo. ¿Qué pasó? ¿Fue para torpedear las conversaciones de paz? ¿Fue con otro objetivo? La verdad que es muy extraño. De todos los analistas colombianos no se ponían de acuerdo de qué fue a hacer realmente ese general en su laberinto, ¿no? Como decía García Márquez en el texto sobre Bolívar, a hacer en esa zona selvática controlada por la FARC. Para terminar, lo importante es que se han reanudado las conversaciones de paz. Ajá. Eso no ¿Está a mitad de camino el Tratado de Paz? Mirá, mencionaste 3 puntos de 6. 3 de 6, pero quedan 3 puntos muy difíciles. Claro. Muy difíciles. Primero, ¿qué hacer con las víctimas de un conflicto tan sangriento y con tantas víctias? Los asesinados por el ejército, los asesinados por los paramilitares y por la FARC. ¿Qué hacemos? ¿Juzgamos a todos? ¿Metemos presos a todos? ¿Cuáles son los responsables? Amnistía general. ¿Qué hacemos? Es muy Quedan los 3 puntos más importantes entonces para este Tratado de Paz. Bueno, Colombia evidentemente ya de hace años viene denotando conflictos constantes y hay muchos que están ocultos como son estos refugiados también, como bien lo dijiste. Y bueno, vos pudiste ver de otra perspectiva cómo está el país cafetero. Rafa, ha sido un placer. Nosotros nos despedimos de tu presencia en Mañana es Mejor porque recordemos que